Las funciones trigonométricas tienen su origen en triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, como este que está aquí. Los elementos de un triángulo rectángulo son la hipotenusa, que es representada con H, cateto opuesto, que es CO, y cateto adyacente, que es CA. Vamos a usar esas abreviaciones. La hipotenusa siempre va a ser el lado diagonal. La hipotenusa siempre va a ser este lado. Y los catetos van a ser dependiendo del ángulo que estemos utilizando. En este primer triángulo, como tenemos este ángulo desde referencia, nuestro cateto opuesto es el que está del lado contrario al ángulo, mientras que el cateto adyacente es el que está enseguida, este de aquí. Así que si el ángulo no estuviera aquí arriba, como en este otro caso, ahora el cateto opuesto va a ser el que está del lado contrario, mientras que el cateto adyacente es el que está aquí enseguida del ángulo. Las funciones trigonométricas son 6, pero trabajaremos con las primeras 3, que son las más importantes. Es recomendable memorizarse estas funciones trigonométricas para así agilizar las operaciones. Tenemos que, primero, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a identificar los elementos de un triángulo. Perdón, vamos a identificar las funciones trigonométricas dependiendo de los lados ya dados. Ok, tenemos aquí, veamos que la diagonal, pues va a ser la hipotenusa. Dado que estamos utilizando este ángulo, el que está del lado contrario, el lado que está acá es el cateto opuesto, mientras que el lado que está aquí enseguida es el cateto adyacente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es haber identificado cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Una vez identificados, vamos a poner las tres funciones, seno, coseno y tangente. Entonces, seno del ángulo, o sea, seno de 37, va a ser igual a lo que dice aquí, cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 3 sobre 5. Coseno del ángulo, que sigue siendo el mismo ángulo, 37, va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. Y tangente del ángulo, tangente de 37, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, el 3 sobre 5. Entonces aquí ya tenemos las tres funciones trigonométricas de este triángulo. Veamos otro ejemplo. Ahora el ángulo está aquí arriba. Entonces, este primero pues es la hipotenusa, el 13. Como ahora el ángulo está arriba, el cateto opuesto va a ser este de acá abajo y el cateto adyacente va a ser el que está enseguida del ángulo. Entonces ya tenemos identificados los tres valores. Vamos a poner las tres funciones trigonométricas, que es seno del ángulo, seno de 67 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 12 sobre 13. Luego coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, 5 sobre 13. Y tangente del ángulo, CO sobre CA, o sea, 12 sobre 5.